Bien, buenos días. Hoy nos tocaría ver el teorema de la divergencia. Este teorema, pues más que todo, nos va a servir para poder evaluar integrales de flujo, como ya vimos, que la integral de flujo es igual a la integral doble de f punto n de s. Entonces, este teorema es una forma alternativa para poder resolver este tipo de integrales. Bien, entonces el teorema de la divergencia dice que relaciona una integral triple sobre una región sólida cualquiera, una región sólida Q, con una integral de superficie sobre la superficie de Q. Este teorema, entonces la definición nos dice lo siguiente. Suponga que D es una región acotada en el espacio tridimensional con una frontera suave por partes S, que está orientada hacia arriba, sea f de x, y, z igual a p de x, y, z de y más q de x, y, z de j más r x, y, z de k, que este pues sería nuestro campo vectorial, para el cual p, q y r son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región tridimensional que contiene a D. Entonces la integral doble de f.n de s, que sabemos que es la integral de flujo, esto pues va a ser igual a la integral triple de la divergencia de f por el diferencial del volumen, donde n pues dice que es una normal unitaria hacia afuera. Entonces, según lo que vimos hace unas semanas, la divergencia de f, esto pues va a ser igual, y si el campo es p de i más q de j más r de k, la divergencia sería la derivada parcial de p con respecto de x más la derivada parcial de p con respecto de y más la derivada, pero aquí es la derivada parcial de q con respecto de y más la derivada parcial de r con respecto de z. Bien, entonces eso es lo que tenemos que aplicar acá para poder resolver una integral de flujo utilizando el teorema de la divergencia. Bien, entonces veamos un ejemplo. Dice, emplea el teorema de la divergencia para determinar el flujo hacia afuera f.nds del campo vectorial dado f. El campo vectorial es f de x, y, z igual al coseno de z más xy cuadrado de y más x exponente menos z de j más seno de y más x cuadrado de z de k, donde S es la superficie del sólido acotado por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado y el plano z igual a 4. Bien, entonces hagamos la gráfica de este paraboloide. Es un paraboloide que abre hacia arriba. Y el plano z igual a 4. Bien, entonces esa sería la figura de este paraboloide. Necesitamos saber qué es lo que se proyecta en el plano x y y. Pues sería esta circunferencia dada por la intersección de este plano z igual a 4 con el paraboloide. De una vez lo vamos a plantear acá. Para z igual a 4 nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que sería pues una circunferencia de radio 2. Bueno, eso nos va a servir para más adelante. Ahora, como nos están pidiendo calcular el flujo, integral doble de f.n de s, y nos piden aplicar el teorema de la divergencia, que esto pues va a ser igual a la integral triple de la divergencia de f
por el diferencial del volumen. La divergencia de F, vamos a plantear acá, es igual. Entonces, según lo que vimos, lo que ya vimos es la derivada parcial de P con respecto de X, más la derivada parcial de Q con respecto de Y, más la derivada parcial de Z con respecto de, perdón, la derivada parcial de R con respecto de Z. Lo vamos a poner acá. Entonces sería la derivada de P, parcial de P con respecto de X, más la derivada parcial de Q con respecto de Y, más la derivada parcial de R con respecto de Z. Bien, entonces ya nos queda que la divergencia va a ser igual. Sería la derivada parcial del coseno de Z más xy cuadrado con respecto de X. La derivada de coseno de Z es 0. La derivada de X es 1. Ya solo nos queda y cuadrado. Más la derivada parcial de Q con respecto de Y. En este caso, Q es X exponente de Z. No tenemos Y, por lo tanto aquí sería 0. Más la parcial de R con respecto de Z. La derivada del seno de Y es 0. La derivada de X cuadrado de Z. La derivada de Z es 1. Nos queda X al cuadrado. Bien, entonces esta pues sería la divergencia. Ya nos queda la integral triple de y cuadrado más z cuadrado más x cuadrado por el diferencial del volumen. Esto pues es igual a la integral triple. Acá lo recomendable es trabajar esto en coordenadas cilíndricas. Sabemos que este y cuadrado más x cuadrado es r cuadrado. Bien, el diferencial del volumen en coordenadas cilíndricas sería r de z de r de θ. Bien, entonces ya nos queda acá. Vamos a pasar a la siguiente página. Ya nos quedaría la integral triple. Como es r cuadrado por r, nos quedaría r al cubo de z de r de θ. Bien, ¿cuáles serían los límites de integración? Como tenemos la gráfica de la circunferencia que se proyecta en el plano x y y, que es x cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, donde esto pues es r cuadrado igual a 4, raíz cuadrada, y r pues es igual a 2, y también esto pues iría de 0 a 2pi, porque es toda la circunferencia. Bien, entonces ya nos queda que el flujo va a ser igual a la integral triple de r al cubo de dz de r de θ. Los límites para z, de dónde a dónde iría. Veamos nuevamente la figura. Sería desde la parte, por acá, desde la parte del paraboloide, que en este caso sería r cuadrado, z igual a r cuadrado, hasta el plano z igual a 4. Entonces sería de r cuadrado hasta 4. Y para r sería de 0 a 2. Y θ sería de 0 a 2pi. Bien, entonces el flujo ya nos queda que es igual a la integral de 0 a 2pi, de 0 a 2. La integral de r al cubo sería un cuarto, pero aquí sería primero con respecto de z, sería r al cubo
de z. De una vez sustituimos los límites, sería 4 menos r al cuadrado de dr de teta. Esto pues va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de 0 a 2. Nos queda 4r al cubo menos r a la quinta de dr de teta. Bien, entonces ya integramos con respecto de r. Ya nos queda que el flujo va a ser igual a la integral de 0 a 2pi 4 cuartos de r a la cuarta menos un sexto de r a la sexta evaluado de 0 a 2 por el de teta. Bien, entonces evaluamos para r igual a 2. ¿Cuánto nos quedaría? Tal vez calculemos acá. Sería 2 a la cuarta menos un sexto de 2 a la sexta. Nos queda 16 tercios. Entonces sería la integral de 0 a 2pi de 16 tercios de teta. Bueno, entonces ya resolvemos acá, ya nos quedaría para teta 16 tercios de teta evaluado de 0 a 2pi. Y esto pues ya nos queda que el flujo entonces sería igual a 32 tercios de pi. Y ese pues sería el flujo aplicando el teorema de la divergencia. Veamos este otro ejemplo. Igual nos piden utilizar el teorema de la divergencia para encontrar el flujo hacia afuera de FNDS del campo vectorial dado, donde el campo pues sería y al cubo de i más x al cubo de j más z al cubo de k, y d dice que la región acotada en el interior por z igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 3 para z igual a 0. Esto pues sería solo la parte positiva de esta esfera, de cuya ecuación pues sería la de la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces dibujemos acá la esfera. Bien, tenemos la esfera de z igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y el cilindro de x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Bueno, más o menos lo vamos a poner acá. Bien, entonces acá pasa el flujo dado por este campo vectorial y nos piden aplicar el teorema de la divergencia. Esta sería la región en donde pasa este flujo. Entonces sabemos de que el flujo es igual a la integral doble de f.nds
Esto pues es igual, ya utilizando el teorema de la divergencia, que es divergencia de f por el diferencial del volumen. Bueno, entonces calculemos la divergencia. Sabemos de que esto pues es igual a la parcial de p con respecto de x más la parcial de, perdón, aquí es parcial de p, no es, se va a borrar esto, parcial de p con respecto de x más la parcial de r con respecto de y más la parcial de q con respecto de z. Bien, entonces la divergencia de f ya nos queda que es igual, sería la derivada parcial de y al cubo con respecto de x es 0, más la derivada parcial de x al cubo con respecto de y es 0, más la derivada parcial de z al cubo con respecto de z me queda 3z al cuadrado. Bien, entonces la divergencia sería 3z al cuadrado. Entonces ya el flujo nos queda que es igual a la integral triple de 3z cuadrado por el diferencial del volumen. El diferencial de volumen es lo que está limitado por el cilindro, la parte esta que habíamos indicado acá, y por la esfera. Aquí lo conveniente también es utilizar coordenadas cilíndricas para poder resolver este problema. Bien, entonces tenemos integral triple de 3 z cuadrado. Las coordenadas cilíndricas serían r de z de r de teta. Bien, entonces, ¿qué es lo que se proyecta en el plano x y y? Lo que se proyecta sería lo que está dado, esta circunferencia dada por el cilindro. Entonces lo vamos a ubicar acá. Más o menos la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Acá es r cuadrado igual a 3. Saco raíz cuadrada, ya me queda que r es igual a la raíz de 3. Y para teta sería de 0 a 2pi. Bien, entonces y z, la ecuación de esta de la esfera sería z igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es r al cuadrado. Entonces para z iría desde 0 hasta la raíz de 4 menos r cuadrado. Bien, entonces me queda 3 integral, tal vez aquí lo vamos a hacer un poco más grande. En 3 integral sería para teta es de 0 a 2pi. Para r sería de 0 a la raíz de 3. Entonces lo vamos a poner mejor para que se logre ver bien, porque no se mira. En raíz de 3. Y para z sería de 0 a la raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado.
de z cuadrado r de z de r de teta. Bien, entonces esto nos quedaría 1/3 de z al cubo. Entonces el 3 con el 3 se cancela. Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a la raíz de 3. Acá nos quedaría 4 menos r cuadrado. Ya a la hora de hacer la sustitución, 4 menos r al cuadrado. Todo esto elevado a la, como es al cubo, sería a la 3 medios. De r de teta. Bueno, acá por sustitución hacemos u igual a 4 menos r al cuadrado. Ya vamos a poner acá u igual a 4 menos r al cuadrado. Ya nos queda de u igual a menos 2 r de r. Esto pues sería igual a de u dentro de 2 negativo, que es r de r. Y ya nos quedaría acá completo la sustitución. Entonces nos queda integral de 0 a 2pi la integral de 0 a la raíz de 3, que acá pues ya nos quedaría u a la 3 medios. La integral de u a la 3 medios más 1 sería 5 medios. Entonces ya nos queda 2/5, porque sería 5 medios, u a la 5 medios dividido entre 5 medios. Y una vez sustituimos el 5 medios, sería 4 menos r al cuadrado elevado a las 5 medios. Esto evaluado de 0 a la raíz de 3 por el de teta. A la hora de integrarles de teta, como no tiene relación con el r, entonces aquí nos quedaría de una vez 2/5 por 2 teta, sería 4/5 de pi, multiplicado por lo que resulta acá de sustituir este valor de la raíz de 3. Nos quedaría 4, vamos a ver, 4 menos la raíz de 3 al cuadrado es 3. Esto sería las 5 medios menos, ahora 0 sería 4 a las 5 medios. Bien, entonces aquí ya nos queda 4/5 de pi. Y 4/3 a la 5 medios nos queda 1, no, 4 menos 3 a la 5 medios me quedaría 1, a la 5 medios es 1, menos, y acá este 4 nos quedaría 8. La raíz cuadrada de 4 es 2, a la 5 sería 32, menos 32. Entonces el resultado final sería 32 por 4 menos 128 quintos de pi. Vamos a ver, acá este menos por la sustitución, si se recuerdan aquí era menos, entonces ya se vuelve positivo. Entonces al final sería 128 quintos de pi. Y este pues sería el flujo utilizando el teorema de la divergencia.